Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a continuar con el formato condicional. Vamos a terminar de utilizar las últimas opciones que no hemos analizado, ya que hemos analizado todas estas opciones, así como también estas opciones. Ya solamente faltaría por analizar la opción que tenemos aquí que dice celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores y sin errores. Así como también vamos a aplicar una fórmula que nos permita llegar a ese mismo resultado para poder pintar toda la fila de lo que cumpla con exactamente esa condición. Aquí tenemos esta tabla fue la misma que utilizamos en el video anterior, que tiene las ventas que ha realizado una sucursal que pertenece a una región. Y aquí tenemos la proporción que esa sucursal de ventas le ha entregado a esa región. Pues bien, aquí vamos a utilizar la columna C, que es la columna de las ventas, y la columna D, que es la columna de la proporción, para poder utilizarla en nuestro formato condicional. Pues bien, vamos a comenzar. Vamos a seleccionar la columna C y vamos aquí a formato condicional y vamos a la opción que dice nueva regla. Y vamos a seleccionar aquí la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y nosotros vamos a seleccionar celdas en blanco. Aquí vamos a aplicar un relleno de color azul claro y damos aquí en aceptar y vemos que a todo lo que contiene una celda en blanco lo está pintando de color azul claro, como por ejemplo aquí la celda C9 la pinta de color azul claro, así como también está pintando todo lo que se encuentra por debajo del último registro que tampoco contiene información en la columna C. Aquí si yo agrego algún dato, entonces quita el color azul claro y lo deja simplemente sin formato, ya que esto ya contiene información. Pues bien, vamos aquí a aplicar un formato condicional para poder pintar toda esta fila. Para eso vamos a seleccionar desde la columna A hasta la columna D. Vamos a formato condicional y vamos a la opción que dice nueva regla y vamos a la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y aquí lo que voy a hacer es analizar toda la columna C. Para poder hacer eso voy a tener que empezar desde la celda C1. Para eso selecciono la celda C1 y voy a bloquear la columna y voy a dejar libre la fila, de tal forma que si yo estoy analizando, por ejemplo, aquí la celda A1, comience a analizar la celda C1. Pero si yo me desplazo una columna hacia la derecha, la celda, o en este caso la columna B, en vez de moverse a la columna D, continúe analizando la columna C. Y voy a dejar libre la fila de tal forma que si yo me desplazo una fila hacia abajo, entonces el análisis también pueda desplazarse para poder analizar cada venta que realizó cada sucursal. Y aquí la pregunta o el formato condicional que voy a aplicar la fórmula es que si esto es igual a vacío, entonces aplicaremos un formato condicional donde pintaremos toda la fila de color amarillo o dorado y aplicaremos una fuente negrita cursiva. Bien, damos aquí en aceptar y vemos que ya nos está pintando toda la fila, donde en la columna C no contiene información, así como también está pintando los registros que tenemos por debajo o las filas que tenemos por debajo del último registro. Pues bien, este mismo resultado también lo podemos lograr si nosotros aquí modificamos la fórmula y en vez de colocar esta igualdad hacemos un análisis por fórmula y la fórmula que voy a colocar aquí es la fórmula es blanco y la fórmula es blanco lo que hace es analizar si contiene o no contiene información, ya que si no contiene información devolverá verdadero y si contiene información devolverá falso. Y nuevamente aquí voy a colocar desde la celda C1, voy a bloquear la columna y voy a dejar libre la fila. Y bien, damos aquí en aceptar y vemos que nos entrega exactamente el mismo resultado. Pues bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Vamos a seleccionar la columna C, vamos a formato condicional y vamos a administrar reglas para modificar la condición que teníamos previamente. Y aquí en vez de colocar celdas en blanco, vamos a colocar la opción que dice sin espacios en blanco. Bien, damos aquí en aceptar y ahora nos está pintando todo lo contrario, es decir, todo donde se encuentra información lo está pintando de color azul claro. Pues bien, aquí lo que no nos gusta es que está pintando la primera fila y eso no debería pasar. Para eso vamos a modificar aquí, vamos a seleccionar la columna C, formato condicional, administrar reglas y aquí lo que vamos a hacer es modificar el rango de celdas a las que se está aplicando la condición. Y aquí voy a aplicarlo, en vez de aplicarlo a toda la columna C, voy a aplicarlo a partir de la celda C2 hasta la celda C20. Damos aquí en aceptar. Y vemos que ya solamente está considerando todo esto que tenemos aquí y ya la primera fila no la está considerando en el formato condicional. Pues bien, vamos a llegar a ese mismo resultado mediante fórmula. Para eso vamos a seleccionar desde la columna A hasta la columna D, formato condicional, administrar reglas y vamos a modificar aquí la fórmula.
Y aquí puedo hacerlo de varias formas. Aquí puedo negar todo esto que tengo aquí. Simplemente lo que hago es decirle que no. Para eso coloco la fórmula no. Que la fórmula no lo que hace es negar el valor lógico que nos devuelve lo que tiene rodeado. Y aquí, como me va a devolver verdadero, aquí simplemente lo que voy a hacer es devolver falso. Es decir, va a invertir lo que nos devuelve como verdadero, lo va a invertir a falso, y lo que devuelve como falso lo va a invertir a verdadero. Pues bien, damos aquí en aceptar. Y vemos que ya nos está pintando todo donde se encuentra información en la columna C. Incluso también nos está considerando la primera fila. Para eso vamos a corregir lo que tenemos en la fórmula para poder lograr que ya no pinte la primera fila. Para eso seleccionamos la columna A hasta la columna D, formato condicional, administrar reglas, y aquí vamos a modificar la fórmula y aquí vamos a establecer más de una condición. La primera condición la tenemos aquí, que es la que colocamos, y la segunda condición lo que vamos a indicar es que la fila que nosotros estamos analizando, para eso vamos a utilizar fila y vamos a colocar sin argumentos, y le vamos a indicar que la fila que nosotros estamos analizando tiene que ser diferente de la fila número 1. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces lo que va a causar es que va a pintar solamente donde contiene información la columna C, y además que no se encuentre en la primera fila. Bien, damos aquí en aceptar y vemos que esto ya funciona. Ya solamente no se está pintando todas las celdas que contienen información en la columna C, y la primera fila ya no la está considerando. Pues bien, este mismo resultado también lo podemos entregar modificando aquí la fórmula, y aquí lo que podemos hacer es corregir aquí este apartado que tenemos aquí, y aquí en vez de preguntar de la fórmula no es blanco, aquí lo que podemos hacer es evaluar nuevamente la columna C desde la celda C1 y preguntar que si esto es diferente de vacío. Es decir, si es diferente de vacío significa que en la columna C contiene información, y además si la fila es diferente a la fila número 1, entonces también aplicaremos formato condicional. Damos aquí en aceptar y vemos que estamos obteniendo exactamente el mismo resultado. Pues bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya no involucra la columna C, sino más bien involucra la columna D de la proporción. Para eso seleccionamos la columna C, formato condicional, y lo que vamos a hacer es eliminar la condición que tenemos aquí. Damos a aplicar, aceptar, y ahora vamos a seleccionar la columna D. Vamos aquí a formato condicional y vamos a aplicar una nueva regla, y vamos a la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y vamos a la opción que dice errores. Vamos a aplicar aquí un relleno de color rojo, ya que como es un error tenemos que pintarlo con una advertencia de color rojo. Damos aquí en aceptar. Y bien, como podemos ver, nos está pintando esto de color rojo, pero esto que tenemos aquí no nos lo está pintando de color rojo, y esto es debido a que el formato condicional que estamos aplicando aquí de color amarillo se está sobreponiendo a todo lo que tenemos por debajo, y es por eso que estas también están pintadas de color rojo, pero después pinta esto de color amarillo y no nos permite ver que también abajo se está pintando de color rojo. Para poder corregir eso vamos a aplicar aquí desde la columna A hasta la columna D, y vamos a corregir aquí y vamos a dar aquí en administrar reglas, y aquí lo que vamos a hacer es pasar esta regla a la parte de arriba para que esta tenga en la jerarquía de formato condicional tenga prioridad. Pues bien, aquí vamos a ponerlo aquí arriba, colocando aquí la flecha, damos a aplicar y damos aquí en aceptar. Ahora sí ya podemos ver que ya está aplicando el formato de color rojo a todo lo que en la columna D está aplicando como un error. Pues bien, vamos a llegar a este mismo resultado a través de fórmula. Para eso vamos a seleccionar desde la columna A hasta la columna D, formato condicional, y vamos a administrar reglas y vamos a modificar la fórmula que tenemos nosotros aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es aquí indicar que si esto que tenemos aquí nos devuelve un error, entonces va a pintarlo de un color dorado. Pues bien, vamos aquí a quitar esta fórmula y vamos a colocar aquí es error, y ese error nos va a devolver verdadero si lo que estamos analizando devuelve como un error, y nos va a devolver falso si lo que estamos analizando no lo devuelve como un error. Pues bien, aquí voy a comenzar analizando desde la celda D1, colocamos aquí D1, vamos a bloquear la columna y vamos a dejar libre la fila, y de ser así vamos a aplicar un relleno de color dorado. Bien, aquí lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a invertir esto
para que podamos ver aquí lo que se está aplicando el formato condicional. Damos aquí en aceptar y vemos que ya se está pintando todas las filas donde encontramos un error. Pues bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Vamos a seleccionar la columna D. Vamos aquí a aplicar formato condicional, administrar reglas y aquí vamos a nuevamente invertir para que podamos ver lo que nos devuelve como resultado. Y aquí lo que vamos a hacer es la siguiente opción que dice sin errores. Damos aquí en aceptar y vemos que ahora se está pintando todo en donde no se encuentra un error, que también incluye lo que tenemos aquí abajo y también está considerando la primera fila. Pues bien, aquí simplemente vamos a modificar el rango de celdas a los que estamos aplicando el formato condicional. Y aquí lo vamos a aplicar a partir de la celda D2 hasta la celda D12. Damos aquí en aceptar. Y vemos que la primera fila, o en este caso la celda D1, ya no la está pintando de color rojo. Así como también ya no está pintando lo que tenemos después del último registro. Pues bien, vamos a llegar a ese mismo resultado a través de fórmula. Para eso vamos a seleccionar desde la columna A hasta la columna D. Formato condicional, administrar reglas y aquí vamos a modificar aquí la fórmula y aquí lo que tenemos que colocar es la fórmula no. Que la fórmula no lo que va a hacer es invertir este valor lógico. Si aquí nos devuelve verdadero, nos va a devolver falso y si nos devuelve falso, nos va a devolver verdadero. Bien, damos aquí en aceptar y vemos que ya está pintando todo donde no se encuentra un error. También incluso está tomando en cuenta la primera fila y todo lo que tenemos por debajo del último registro. Pues bien, vamos a modificar esto para que no pinte la primera fila. Seleccionamos desde la columna A hasta la columna D, formato condicional, administrar reglas y vamos a establecer más de una condición. Para eso colocamos la fórmula y colocamos esta condición. Y la segunda condición es que la fila que estamos analizando tiene que ser diferente de la fila número 1. Bien, damos aquí en aceptar. Y vemos que esto ya funciona. Ya la primera fila no la está considerando, solamente está considerando lo que tenemos aquí, que no contiene ningún error, así como también lo que tenemos por debajo del último registro, que como tampoco contiene ningún error, es por eso que lo está pintando de color amarillo. Pues bien, eso es todo por este video. Agradezco mucho su atención por haber visto este contenido. Si el contenido les gustó, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para poder recibir las notificaciones de los videos. Si creen que este contenido es de utilidad para alguien, compártanlo. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.